Muchas bendiciones, mis hermanos. Allá donde ustedes se encuentren, que la bendición del Señor esté sobre sus vidas. Agradecemos al Señor el poder saludarles por este medio. Agradecemos la bendición de poder tener la palabra a través de estos medios de comunicación y sentirnos bendecidos realmente en el Señor. Quisiera invitarle a que centrara un momento su atención para poder hablar un poquito acerca del amor hacia el Señor. Dice la palabra del Señor que nosotros no sabíamos amar, que si nosotros amamos es porque Él nos amó primero. Y mire qué maravilloso que cuando nosotros acudíamos a la iglesia teníamos una bendición especial al congregarnos y al estar entre hermanos. Y esto me lleva a pensar en las formas en que nosotros podíamos demostrar el amor del Señor hacia cada uno de nuestros hermanos y precisamente el amor que sentimos hacia el Señor. Platicando con los hermanos, yo les preguntaba una vez qué experiencias habían tenido ellos en el Señor. Les decía en sí la pregunta, ¿cómo han sentido ustedes al Señor en sus vidas? Y algunos me decían, bueno, es como un fuego en la cabeza. Otros me decían, bueno, es algo que se siente aquí en el corazón, como algo caliente. Otros expresaban que era en el vientre donde se sentía la bendición del Señor. Y algunos más decían, es como un descanso, es como ir a un lugar tranquilo y reposado. Y eso es la presencia del Señor. Pero cuando nosotros estamos delante del Señor, tenemos una forma de demostrarle nuestro amor. Y cuando nosotros demostramos esa forma, va a variar mucho de una persona a otra. Alguien dirá, bueno, yo como le expreso mi amor al Señor es cantándole, con mi voz, con mi garganta, expresando las alabanzas al Señor. Y está bien. Alguien puede decir, no, mi dedicación y mi amor al Señor es cuando yo le oro, cuando doblo mis rodillas, cuando cierro mis ojos, cuando hablo con Él. Esa es mi forma de expresarle mi amor. Alguno más dirá que es el darle las gracias. Y es importante darle gracias al Señor. Y entonces la persona viene y todo lo agradece. Agradece por el día, agradece cuando se está bañando, agradece cuando está comiendo, agradece al caminar, agradece el hablar, el ver la luz del sol. Y esta persona puede tomarlo así como que esa es la demostración de amor hacia el Señor. Alguien podría decir que la forma de expresarle el amor al Señor es asistir a los servicios. Y a pesar de que le queda lejos, ahí va. A pesar de que tiene que hacer un gran esfuerzo, ahí va. A pesar de que tiene que tomar muchos autobuses, ahí va. Y esa es su forma de expresarle el amor al Señor. Habrá alguien más que dice, bueno, yo hago esta acción, ¿verdad? Me abrazo y siento que estoy abrazando al Señor y esa es su manera de expresarle el amor hacia el Señor. Alguien más dice, bueno, yo le tiro besos al Señor. Y he visto eso más en las mujercitas. Y habrán otras muchas formas de expresarle amor al Señor. Pero a nosotros nos interesa qué dice la palabra del Señor con respecto a amar al Señor. Y yo quisiera invitarle a que escuche esta palabra en Juan capítulo 14 y versículo 23. Dice, respondiendo Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Repito la primera parte, el que me ama,
mi palabra guardará. Fíjese que cada persona es diferente una de la otra y no para todos va a ser siempre la misma interpretación del amor. He escuchado a algunas mujeres y dice, yo sé que mi esposo me ama porque él trabaja duro y me provee para lo que yo necesito. Esa es la forma en que ella enfoca el amor. Otra esposa dirá, bueno, mi esposo me da de todo, me brinda de todo, las cosas que yo deseo en mi corazón, él me las complace, y esa es la forma de recibir el amor. Otra más dirá, bueno, mi esposo me llena de halagos y de palabras y de frases bonitas y de poemas, y esa es la forma de recibir el amor. Pero cuando nosotros nos dirigimos al Señor, tenemos que amarle como Él quiere que nosotros le amemos. Entonces yo veo que Él en su palabra no nos pide abrazos, no nos pide besos, no nos pide cosas literales en nuestra vida, pero sí nos pide que guardemos su palabra. Y entonces cuando Él nos pide guardar su palabra, no tenemos más que ir a su misma palabra, a la Biblia, a la palabra de Dios, y saber y entender qué es lo que dice ahí, que nosotros tenemos que cumplir para poder demostrarle ese amor hacia el Señor. Entonces, esto me lleva directamente a los mandamientos del Señor. Si Él dice que nosotros debemos de cumplir su palabra, que debemos de guardar su palabra, nos lleva directamente a conocer qué quiere Dios de mi vida. Y quisiera hacerle este enfoque para que tomemos una idea cómo los mandamientos del Señor han venido en una serie de cambios, de modificaciones, de tal manera que nosotros tenemos que reunir todas esas formas y expresiones del mandamiento para poder saber qué es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Yo quiero que vaya usted a su Biblia, si la tuviera ahí a mano, y revisáramos el índice de la palabra del Señor. Y nosotros vamos a ver en el índice que tenemos 66 libros, incluyendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Empezando en Génesis, terminando en Apocalipsis. Pero si nosotros tomáramos estos 66 libros y los dividiéramos dentro de 3, nos daría que tendríamos un grupo de 22 libros, otro grupo de 22 y otro grupo de 22 libros. Y entonces podríamos decir que los primeros 22 libros pertenecen al Padre, los otros 22 libros pertenecen al Hijo y los otros 22 libros pertenecen al Espíritu Santo. Y cuando nosotros revisamos los mandamientos, nos vamos a dar cuenta entonces que hay mandamientos del Padre, mandamientos del Hijo y mandamientos del Espíritu Santo. Ahora veamos. Si nosotros contamos los libros, vamos a darnos cuenta que de Génesis, empezando a contar desde Génesis, como que Génesis fuera el 1, Éxodo 2, Levítico 3, llegamos hasta Cantar de los Cantares. Y hasta ahí llegaría la etapa de los 22 libros del Padre. Es decir, estamos hablando de Jehová, de un Dios creador. Agarramos toda la historia de Israel, agarramos aún los libros poéticos que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. En Cantares terminaría entonces con la historia de amor que hay dentro del pueblo de Israel y Dios, y que para nosotros podría ser también el Señor Jesucristo y su iglesia. Hasta Cantar de los Cantares, los primeros 22 libros, los mandamientos o los dichos o la historia del Padre. Después de ahí nosotros nos encontramos con Isaías como número 1 ya en la era, en los 22 libros de el Hijo. ¿Sabe usted que Isaías es nombrado el Evangelio del Antiguo Testamento?
porque en Isaías está relatado todo lo de Jesucristo, su nacimiento. Dice: aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. También ahí está su crucifixión, su sufrimiento en Isaías 53, todos lo conocemos. Y luego así se viene en Isaías, Jeremías, Lamentaciones, y pasa por todos los libros de los profetas mayores, profetas menores, llegando a los evangelios, que debían por lógica ser incluidos porque era la era del Hijo: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. Note usted que en el libro de Hechos está el pase de estafeta, diríamos, cuando el Hijo asciende al cielo y el Espíritu Santo desciende. El Señor Jesús les dice: voy pues a preparar un lugar para vosotros, en Juan capítulo 14, para que donde yo esté, ustedes también vayan a estar. Pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar al Espíritu Santo para que Él les haga recordar todas las cosas. Entonces termina esta era del Hijo en el libro de los Hechos, y viene ahora el Espíritu Santo como el segundo Paracleto, que el cual nos va a guiar y nos está guiando hasta nuestros días. Entonces, si en el libro de los Hechos terminamos la era del Hijo, en la carta a los Romanos estamos iniciando nosotros la era del Espíritu Santo. Es decir, que todas las cartas que fueron inspiradas tanto por Pablo, por Pedro, por Juan, por Judas, por Santiago, todas esas cartas es la voz del Espíritu Santo hablándonos ahora a nosotros, que va a terminar hasta Judas apóstol, y luego la carta a las iglesias, que es el Apocalipsis. Entonces note usted cómo la Biblia está dividida dentro de 22. Ahora usted me preguntará: ¿y de dónde saqué yo los 22 libros? Pues definitivamente viene del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Entonces podemos tomar los 22, 22 y 22. Ahora, si nosotros revisamos cada uno de los mandamientos que el Padre dio, nos vamos a dar cuenta que sufrieron modificaciones. Y esas modificaciones, al sufrirlas, vinieron a darle una interpretación especial para nuestra vida. Entonces yo quiero que me acompañe para ver cuál era el primer mandamiento y qué era lo que decía la ley con respecto a esto. Nosotros sabemos que en el libro de Éxodo, y estamos hablando en el apartado del Padre, están los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento dice que Jehová nuestro Dios uno es. Ese es el mandamiento. Pero cuando Moisés ya lo habla en Deuteronomio, vamos a leer en el capítulo 11 y verso 13, dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Fíjese que aquí da el primer mandamiento, ya sufriendo una modificación por Moisés, porque el mandamiento fue dado en Éxodo 20 y ahora Moisés en Deuteronomio 11:13 dice que el mandamiento es que amemos a Jehová. Fíjese pues, el primer mandamiento, que amemos a Jehová. ¿Y cómo le vamos a amar? Pues le vamos a amar con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Fíjese que cuando hablamos de corazón pareciera que estamos hablando directamente también del alma, pero resulta que en el corazón están las intenciones que nosotros, es el centro como de mando en el cual nosotros vamos a decidir el agradar al Señor. Recordemos así rápidamente que en el alma están las emociones, está el intelecto y también están los sentimientos. Allí están establecidos en el alma. Pero la decisión que nosotros podamos tomar de amar o de honrar al Señor está directamente en el corazón. Y cuando del corazón se mueve el agradar al Señor y el cumplir sus mandamientos, va a hacer que nuestra alma
con sus sentimientos, con sus emociones, con su intelecto, se rinda delante del Señor. Y este es precisamente el mandamiento que se daba en la era de la ley, el mandamiento de la ley. Es decir, todo israelita que vivió en el tiempo de la ley tenía que amar al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Pero ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el Hijo acerca de este mandamiento. Y ahora viene Jesús, y cuando Él está aquí en la tierra, vienen unos fariseos, unos escribas, y se acercan a Él. Recuerde que estos escribas, estos fariseos, eran conocedores de la palabra escrita. Ellos habían estudiado toda su vida para poder saber las escrituras. Y ahora, como Jesús anda haciendo la obra del Padre, se acercan a Él y le dicen, bueno, lo vamos a poner a prueba. Y le dicen, a ver, Señor, Maestro, le dicen, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús les dice en Mateo capítulo 12 y versículo 30, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y los fariseos dicen, sí, está bien, pero ahora Jesús le agrega otra cosa. Dice, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Note ahora que nosotros como hijos de Dios, ahora nos toca amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Entonces note que ahora de 2 condiciones en la ley, ahora pasa a ser 4 condiciones en la era del Hijo. Y esto pues no es imposible. El alma sigue teniendo esas 3 partes, nuestro corazón sigue decidiendo el agradar al Señor, pero ahora viene otro asunto, con nuestra mente. Y nosotros hacemos así, ¿verdad? Nuestra mente, pero ahí está nuestro cerebro, pero ahí está el centro de lo que nosotros pensamos. Y realmente en la era de la ley tenía que encontrarse al hombre en el pecado para poder darle una sentencia. Pero ahora, estando dentro de la gracia, nosotros solamente con el pensamiento, nosotros ya podemos haber pecado. Recuerda el mandamiento de no adulterarás. En la ley decía no adulterarás. Y si el hombre era encontrado en el acto, pues había que apedrearlo. Pero ahora el Señor Jesucristo dice, aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, pero ahí ya entra la maquinación de la mente. Entonces debemos amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra mente, pero también con todas nuestras fuerzas. Y entonces aquí entra la fuerza de varón, la fuerza de mujer, con que se puede amar al Señor. Entonces, si yo le dijera, ¿cómo puede usted amar al Señor con sus fuerzas? Pues va a poner sus fuerzas para que el Señor se mueva a través de ellas. Si usted recuerda, cuando nos congregábamos, pues podíamos con nuestras fuerzas llegar a hacer la obra del Señor. Llámese llegar a hacer limpieza, llegar a ordenar un salón, llegar a atender a los niños, llegar a hacer ventas, a hacer comidas. Eso era con nuestra fuerza. Entonces, el mandamiento del Señor ahora sufre esta modificación, pero a través del mandamiento de Jesús. Ahora veamos el mandamiento del Hijo. Y quiero invitarle a 1 de Juan capítulo 4 y versículo 21. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. En el verso anterior, en el verso 20, dice, ¿cómo podemos decir nosotros que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y desechamos al hermano que sí vemos? Entonces, ¿sabe cómo lo veo yo? Como que ahora nos traen a la práctica. Ya tenemos el conocimiento, hicimos cierto ensayo, pero ahora nos traen a la práctica. ¿Y cuál es la práctica? El amor que debemos de tener con nuestro hermano. Entonces dice
Le leo otra vez, 1 Juan 4:21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, todo el mandamiento que venía desde la ley pasó a través de Jesús y ahora viene a través del Espíritu Santo. Nos dice que la práctica de este mandamiento es amar a nuestro hermano. Y entonces dirá alguien, bueno, ¿y qué es eso de amar a mi hermano? Pues sencillamente tenerle amor. Y yo le invito a que lea 1 Corintios capítulo 13, donde usted va a encontrar todo lo que es el amor. Por decirle algo, dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. El amor jamás dejará de ser, y de hecho, porque el amor es Dios. Dios es amor. Así que, mis hermanos, ha sido para mí un gusto el compartir el primer mandamiento que el Señor estableció y cómo a través de las modificaciones que sufrió nosotros podemos llegar ahora a ponerlo a la práctica. ¿Cómo? Amando a nuestro hermano. Yo espero poder tener una segunda oportunidad para poder hablar del segundo mandamiento y ver cómo a través de la ley, a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, cómo ahora lo que nos toca hacer. Que reciban muchas bendiciones en Cristo Jesús. Amén.